Hola, les habla Víctor Ruiz de Morales. En esta ocasión vamos a hablar de la figura del autónomo dependiente. Es un híbrido entre lo que sería el autónomo tradicional y el trabajador por cuenta ajena. El Estatuto del Autónomo lo regula en el artículo 11 y establece que será aquel que perciba el 75% o más de sus ingresos por rendimiento de trabajo y de actividades económicas de un mismo cliente. Es una figura interesante para los empresarios que no quieren atarse a un trabajador o que quieran ahorrar en costes de seguridad social, siempre y cuando se den los requisitos que vamos a ver a continuación. Porque hay otra figura que se está utilizando bastante, que es lo que se conoce como el falso autónomo. Sería un trabajador por cuenta ajena que no cumple estos requisitos que vamos a ver ahora y que sin embargo está dado de alta como autónomo en vez de como trabajador por cuenta ajena. Los requisitos para ser un autónomo dependiente sería, primero, no tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena, ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros. Segundo, no ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicio bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. Aquí estaríamos en lo que he denominado antes falso autónomo. Tercero, disponer de infraestructura productiva y material propios necesarios para el ejercicio de la actividad independiente de los de su cliente cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente. Bueno, estos términos quedan un poco en el aire, ¿no? Porque ¿cuándo podemos considerar o no relevante económicamente? Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, puesto que si lo que se sigue es en rigor las directrices del empresario, del cliente, pues estaríamos lo mismo ante la figura del falso autónomo. Y, en último lugar, percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad y no un sueldo o un salario de tipo periódico con independencia de la actividad desarrollada. Luego veremos un modelo de contrato donde queda bien aclarado todos estos requisitos. Además, en los contratos, en el modelo que vamos a ver, el redactor, yo lo he copiado de un caso real y se ve el interés de la empresa en que quede bien claro el autónomo dependiente cumple con todos estos requisitos y que declara que cumple con ellos. He incluido este caso de exclusión que sería el de los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al público y los profesionales que ejercen su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho, no tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente dependientes. Hombre, se entiende que los que tengan establecimientos o locales comerciales abiertos al público difícilmente o en pocos casos conseguirán más de un 75% de los ingresos de un solo cliente. Y estamos hablando de personas físicas. Entonces, ninguna persona que esté en una de estas formas jurídicas societarias podrá estar encuadrado en esta figura. El contrato, que viene regulado en el mismo estatuto, nos dice la regulación que debe hacerse por escrito siempre y además debe de registrarse en la oficina pública correspondiente. Como todo contrato, deberá llevar la identificación de las partes, el objeto y la causa, el régimen de interrupción anual de la actividad, el descanso semanal y la duración máxima de la jornada. Ya dijimos que una característica era el ser un híbrido de los trabajos por cuenta propia y del trabajo por cuenta ajena. El acuerdo de interés profesional, que en su caso sea de aplicación, la fecha de comienzo de las prestaciones y la duración de las mismas, la cuantía de indemnización que tenga el trabajador autónomo o cliente por extinción del contrato, la manera en la que mejorarán la efectividad en la prevención de riesgos laborales y, en último lugar, condiciones contractuales que se aplicarán si el autónomo deja de ser dependiente. Lo vamos a ver mejor con un modelo de contrato que lo he colgado en la nube y lo podéis ver a través de la página de gestionenlanube.com.
Vamos a la página de gestionenlanube.com y aquí donde pone More, en utilidades gratuitas, lo tenemos aquí en segundo lugar, modelo contratos de autónomos dependientes. Lo abrimos, nos lleva a un modelo que está en la nube, el cual podéis aquí en archivo, podéis descargar como documento Word, como PDF, como HTML, en fin, como queráis. El contrato que se refiere a, es un caso real al cual le he quitado los datos personales. Aquí tenemos el encabezamiento con la identificación de las partes. De una parte el cliente, que es la empresa que contrata al autónomo, y de otra parte el trabajador autónomo. Ambas partes se comprometen o se reconocen la capacidad legal necesaria para contratar y a tal efecto expone. Y aquí es donde se va especificando pues todos esos requisitos que hemos visto, que el trabajador autónomo hace constar expresamente la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente respecto del cliente, que el trabajador autónomo declara que su actividad como trabajador autónomo económicamente dependiente no se ejecute de manera diferenciada con los trabajadores que presten servicio para el cliente, que el trabajador autónomo percibe del cliente rendimientos por importe de al menos el 75%. Como veis, pues todos los requisitos que establece el estatuto del autónomo, que no ejerce actividades locales comerciales, y luego lo que se hace es ver las cláusulas específicas. Bueno, sería el trabajador autónomo prestará los servicios como en este caso es como comercial, delegado de ventas, pero bueno, lo que habría que es que especificar aquí a lo que se va a dedicar, ¿no? Del que percibirá una contraprestación económica por la ejecución de su actividad profesional o económica o del encargo u obra por un importe porcentual de un tanto por ciento, ¿no? Por ejemplo, de la cantidad bruta que éste realice a un cliente tercero dentro de su zona comercial cuyo abono se producirá en tiempo y forma convenido. El pago se efectuará en el plazo de 5 días desde la recepción de la factura correspondiente. Segunda, la duración del presente contrato será de los meses que sean, transcurridos los cuales la empresa y el trabajador acordarán prorrogar el contrato, rescindirlo o cambiar la modalidad y el régimen del mismo. Nada impide que pudiera tener un carácter indefinido, pero lo normal es que la empresa se cure en salud y ponga una duración determinada. Luego habla de la jornada laboral, que será de 40 horas semanales, el derecho que tiene el trabajador a una interrupción anual de 22 días laborales, y en caso de extinción del contrato por desistimiento del trabajador autónomo deberá preavisar con 15 días al cliente. En caso de que sea por voluntad del cliente, el cliente deberá preavisar también en el plazo de 15 días. La indemnización para el trabajador autónomo se fija aquí en la cláusula quinta, remite a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley, que no es otra que el estatuto del autónomo, y será de 3 días por año trabajado. No son los 20 días ni los 40 días antiguamente del estatuto de los trabajadores, ni mucho menos, pero bueno, ya hay un cierto compromiso de indemnizar en función del tiempo que se haya trabajado, mientras que a un trabajador autónomo que preste servicio, un autónomo normal, pues no va a tener derecho a ninguna indemnización cuando cese su prestación de servicios. El presente contrato será registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal, en la oficina del desempleo de la comunidad autónoma donde tenga el domicilio, y luego lo que se hace es establecer unas cláusulas adicionales donde se especifiquen ya condiciones de índole más específicas, como puede ser el abono de gastos de transporte, de dietas, en fin, todas ya las condiciones específicas del contrato.
y luego pues hay una remisión en cuanto a la interpretación, porque ya lo hace la ley, lo veremos ahora después, a los juzgados y tribunales en este caso son los tribunales de orden social los que van a conocer del asunto, y aquí lo que hay una sumisión de fuero, digamos, ¿no? al, a la provincia que se designe aquí. Normalmente será el empresario el que diga que se someten a los tribunales de la ciudad de su domicilio. Y se firma, en este caso ponen por triplicado ejemplar, porque no hay que olvidar que una parte será para la empresa, otra para el trabajador autónomo y otra que hay que llevar a la oficina de empleo. Con esto tenemos el modelo de contrato que ya hemos visto que podéis descargar y utilizar acomodándolo a vuestras necesidades. Y volviendo a la presentación, pues vamos a ver las causas de extinción que previene la ley. El mutuo acuerdo de las partes, causas que se puedan consignar en el contrato. Hemos visto cómo había cláusulas específicas, pues a lo mejor se podría poner el cumplimiento de unos objetivos, podría ser causa de extinción del contrato no llegar a ese mínimo, a cumplir esos objetivos. Como no podía ser de otro modo, la muerte del trabajador autónomo, la jubilación, la invalidez o incompatibilidades con la actividad profesional. El desistimiento del autónomo, debiendo en tal caso mediar el preaviso estipulado, que veíamos en el ejemplo del contrato eran 15 días, la voluntad del trabajador autónomo fundada en un incumplimiento contractual grave de la contraparte, la voluntad del cliente por causa justificada, por decisión de la trabajadora autónoma obligada a extinguir la relación contractual por ser víctima de violencia de género o cualquier otra causa legalmente establecida. La ley va más allá y especifica algunas de las causas que va a considerar debidamente justificadas. El mutuo acuerdo de las partes, la necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes sobrevenidas e imprevisibles, el riesgo grave e inminente para la vida o salud del trabajador, la incapacidad temporal, maternidad o paternidad, la situación de violencia de género y causa de fuerza mayor. Y por último, reiterar lo dicho de que le corresponde a los órganos judiciales del orden social los que serán competentes para conocer de las pretensiones derivadas del contrato. Esto hace que esta figura ya sea un poco, no haya tenido todo el éxito que en un principio se pretendía, porque los clientes pues son un poco reticentes a que las controversias vayan a las magistraturas de trabajo, porque es conocida la máxima de que en caso de duda a favor del trabajador. Y esto es todo respecto a esta interesante figura que nos ofrece la legislación y que muchas empresas y autónomos desconocen. Como siempre, os animo a que hagáis comentarios y que pongáis un me gusta porque eso ayuda al canal. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo tutorial.